Hoy vamos a sumergirnos en 7 escalofriantes historias de terror, todas ellas relacionadas con noches frías y nevadas, basadas en hechos reales que te dejarán sin aliento. Prepárate para sentir el hielo en la espalda mientras exploramos estos espeluznantes misterios. Y antes de empezar, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún contenido tenebroso como este. Ahora, apaga las luces y vamos allá. Primera, la llamada del bosque helado. En el remoto pueblo de Frosthaven, situado en la gélida extensión del norte de Noruega, el invierno no era solo una estación, sino una presencia constante e implacable. El frío cortante, los vientos aullantes y los días que parecían noches eternas moldeaban no solo el entorno, sino también a sus habitantes. Aislados del resto del mundo, los habitantes de Frosthaven compartían historias para llenar las largas y oscuras noches. La más famosa de ellas era la leyenda de la voz de la nieve. Decían que en las noches más frías del año, cuando el viento soplaba como un lamento y el bosque parecía vivo, una voz dulce y melancólica resonaba entre los árboles helados. Los que oían la llamada y se atrevían a seguir el sonido nunca regresaban. Algunos creían que era obra de antiguos espíritus, guardianes del bosque. Otros susurraban que era una maldición lanzada por una mujer traicionada siglos atrás, condenada a vagar por la eternidad. Pero también había quien se reía de la historia, tachándola de superstición infantil creada para alejar a la gente del traicionero bosque. Ethan era uno de esos escépticos. Con 27 años había crecido escuchando las historias alrededor de la chimenea, pero nunca las había creído. Para él, todo tenía una explicación lógica. Como cazador experimentado, conocía todos los rincones del bosque y sabía que el verdadero peligro procedía del frío implacable y de los depredadores hambrientos, no de voces fantasmales. Pero todo cambió una noche de enero especialmente gélida. El termómetro marcaba temperaturas por debajo de cualquier récord reciente, y el viento parecía empeñado en arrancar las tejas de los tejados de las casas. Ethan estaba en su cabaña, afilando sus flechas a la tenue luz de una lámpara, cuando oyó algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era un susurro, tenue al principio, casi indistinguible del sonido del viento, pero pronto se volvió tan claro como el agua cristalina. «Ven». Levantó la cabeza bruscamente, frunciendo el ceño. El sonido parecía provenir del exterior, pero a esas horas no había nadie fuera. Sería un suicidio enfrentarse a aquel frío sin motivo. Intentó ignorarlo, convenciéndose de que solo era su imaginación, jugando malas pasadas debido al cansancio. Pero entonces volvió a oírlo. «Ven, encuéntrame». El tono era dulce e hipnotizador, como si cada palabra fuera una melodía diseñada para calmar y atraer al mismo tiempo. Ethan sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pero no era solo por el frío. Había algo que no podía explicar. En contra del sentido común y de las advertencias de los ancianos del pueblo, Ethan decidió investigar. Se puso sus ropas más abrigadas, cogió su arco y una linterna de aceite y salió a la gélida noche. La nieve crujía bajo sus botas mientras caminaba hacia el bosque helado. El susurro parecía guiarle, haciéndose más claro a cada paso que daba. Aquella noche el bosque era diferente. Los árboles cubiertos de hielo brillaban a la luz de la luna llena como si estuvieran hechos de cristal puro. El silencio era absoluto, excepto por el sonido ocasional del viento y aquella voz. Ethan se sintió inexplicablemente atraído hacia ella. Era como si algo en su interior fuera arrastrado por un hilo invisible hacia lo desconocido. Después de caminar durante casi 1 hora por la nieve profunda, llegó a un claro que nunca había visto antes, lo cual era extraño,
teniendo en cuenta que conocía este bosque como la palma de su mano. En el centro del claro estaba ella, una mujer de belleza sobrenatural. Su piel era translúcida como el hielo. Su larga cabellera parecía hecha de nieve pura. Sus ojos brillaban con un azul etéreo que parecía atravesar el alma de Ethan. Le sonrió, una sonrisa a la vez encantadora e inquietante, y habló con una voz tan suave como el susurro que lo había guiado hasta allí. «¿Has venido?» Ethan intentó responder, pero las palabras se le quedaron en la garganta. Estaba hipnotizado por su presencia, incapaz de apartar la mirada o de pensar con claridad. La mujer le tendió la mano. Sus dedos eran tan finos y delicados como esculturas de hielo cristalino. «Te estaba esperando», le dijo mientras se acercaba lentamente. Ethan sintió que se le helaba el cuerpo, no por el frío que le rodeaba, sino por algo mucho más profundo y aterrador. Puro miedo mezclado con una fascinación incontrolable. Cuando ella le tocó la mano con sus dedos helados, un intenso escalofrío invadió todo su cuerpo. Era como si le arrancaran su propia esencia. Intentó resistirse, pero fue inútil. Estaba completamente a su merced. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue su sonrisa transformándose en algo oscuro y depredador. A la mañana siguiente, los aldeanos solo encontraron huellas en la nieve, huellas que se adentraban en el corazón del bosque y desaparecían abruptamente en el claro donde Ethan había sido visto por última vez. No había rastro de él, ni de lo que pudiera haber ocurrido. La historia se extendió rápidamente por el pueblo como un reguero de pólvora por un matorral seco de verano, si es que Frosthaven había tenido uno alguna vez. Algunos decían que Ethan había sido víctima de la voz de la nieve. Otros creían que simplemente se había perdido en la tormenta mortal de aquella noche. Pero los ancianos sabían la verdad. Ethan ahora formaba parte del bosque helado. Desde aquella fatídica noche, dicen que los árboles del claro donde desapareció tienen un brillo peculiar bajo la luz de la luna llena. Un resplandor azul etéreo similar al de los ojos de aquella misteriosa mujer. Y si escuchas atentamente durante las noches más frías del año, puedes oír un susurro lejano resonando en el bosque. «Ven. 2. La cabaña en el valle oscuro». La nieve caía sin cesar, cubriéndolo todo con un manto blanco y asfixiante. El viento aullaba como una bestia salvaje, y el grupo de amigos, Sarah, Daniel, Emily y Lucas, luchaba por abrirse paso por la pista invisible que desaparecía bajo la tormenta. Habían planeado un viaje para explorar las montañas de Islandia, pero la naturaleza tenía otros planes. La ventisca les había pillado por sorpresa y ahora estaban perdidos en un valle aislado, rodeados de acantilados y árboles helados. «Tenemos que encontrar refugio», gritó Daniel, con la voz casi ahogada por el rugido del viento. Fue entonces cuando Emily divisó algo a lo lejos, una cabaña solitaria, casi oculta entre los árboles cubiertos de hielo. La estructura parecía vieja y abandonada, con las tablas desgastadas y las ventanas cubiertas por una gruesa capa de nieve. Sin otra alternativa, decidieron refugiarse allí hasta que pasara la tormenta. Al entrar en la cabaña, el aire pesado y helado parecía transmitir algo más que frío. El interior estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz que penetraba por las ventanas esmeriladas. Había muebles viejos cubiertos de polvo y un extraño olor en el aire, una mezcla de madera podrida y algo metálico. «Es mejor que morir ahí fuera», dijo Lucas, tratando de sonar optimista mientras cerraba la puerta contra el viento cortante. Pero no tardaron en darse cuenta de que algo iba mal. Sarah fue la primera en darse cuenta. «¿Has visto eso? Algo ha entrado por la ventana». Todos se giraron para mirar, pero fuera no había más que oscuridad.
Daniel se rió nerviosamente. Habrá sido tu imaginación. Pero entonces volvió a ocurrir. Una sombra pasó rápidamente por la ventana más cercana, como si algo o alguien estuviera rodeando la cabaña. Un silencio tenso se apoderó del grupo mientras cada uno miraba a los demás en busca de confirmación de que no se estaban volviendo locos. «Tal vez sea un animal», sugirió Emily, aunque su voz delataba el creciente miedo que sentía en su interior. Decidieron encender el fuego para ahuyentar el frío e iluminar la sombría habitación. Mientras Lucas intentaba encender el fuego, Sara empezó a explorar la cabaña en busca de provisiones o cualquier cosa útil. Entonces encontró un diario polvoriento sobre una mesa en un rincón de la habitación. Las páginas estaban manchadas y desgastadas, pero lo que pudo leer le aceleró el corazón. «Oigo voces por la noche, están aquí conmigo, no puedo escapar». Mirad esto», dijo Sara, mostrando el diario a los demás. Las anotaciones eran cada vez más inquietantes. «Quieren mi alma, me observan a través de las ventanas. Hice lo que me pidieron, pero nunca se van». «¿Es una broma?», preguntó Lucas, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Pero antes de que nadie pudiera responder, oyeron un sonido procedente del piso de arriba. Pasos lentos y pesados que resonaban en el techo de madera de la cabaña. «No estamos solos», susurró Emily, agarrando el brazo de Daniel con fuerza suficiente para dejarle una marca. Armados únicamente con una linterna y valor forzado, decidieron investigar el piso superior. La escalera crujía bajo sus pies mientras subían lentamente, y cada escalón aumentaba la tensión en el ya sofocante aire de la cabaña. Cuando llegaron arriba, encontraron una habitación vacía con una cama vieja y una ventana rota parcialmente cubierta de hielo. Pero había algo más, profundas marcas en las paredes, como si unas garras hubieran arañado la madera repetidas veces, y en el suelo, junto a la cama, había un hacha oxidada cubierta de manchas oscuras que parecían sangre seca. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Emily, en un susurro casi inaudible. De repente, oyeron un sonido procedente del piso de abajo. La puerta de la cabaña abriéndose lentamente con un crujido agónico. «Yo cerré esa puerta», dijo Lucas con los ojos muy abiertos. El grupo corrió escaleras abajo solo para encontrar la habitación vacía. Pero ahora había huellas en la nieve que venían a través de la puerta abierta. Huellas demasiado grandes para ser humanas. El pánico se apoderó de ellos al darse cuenta de que estaban atrapados allí dentro con algo mucho más allá de lo natural. Intentaron salir de la cabaña, pero cada vez que abrían la puerta, se encontraban con una oscuridad impenetrable y un frío tan intenso que parecía querer tragárselos vivos. «No podemos irnos», dijo Sara con lágrimas en los ojos mientras sostenía el tembloroso diario entre las manos. Las horas pasaron como siglos mientras intentaban comprender lo que estaba ocurriendo. Entonces empezaron los susurros, voces indistintas que salían de las paredes de la cabaña. «Están aquí», dijo Daniel con tono desesperado. Uno a uno, los amigos empezaron a desaparecer sin explicación. Primero encontraron a Lucas muerto en la cocina con marcas de garras en el cuerpo. Luego Emily desapareció mientras dormía en el sofá, hasta que solo quedaron Sara y Daniel. A la mañana siguiente, cuando por fin cesó la tormenta, los vecinos de la zona encontraron la casa de campo vacía, salvo por unas extrañas marcas en las paredes y unas manchas oscuras en el suelo. Nadie ha sabido nunca con certeza qué ocurrió aquella noche en el Valle Oscuro. Pero se dice que si pasas cerca de la cabaña durante una tormenta de nieve, aún puedes oír los susurros de los que nunca lograron escapar. Tercero, el tren fantasma de invierno.
Era una gélida noche de enero en algún lugar de la remota Finlandia, donde el invierno parecía eterno y la oscuridad dominaba los cielos. Thomas, un hombre solitario que trabajaba como fotógrafo de paisajes, esperaba en la pequeña estación de tren de Kuusamo. Había perdido el último tren a casa debido a una inesperada ventisca y ahora estaba atrapado allí, rodeado de un silencio opresivo y un frío cortante que parecía querer helarle el alma. La estación estaba desierta. El reloj de la pared marcaba la medianoche, pero parecía haberse parado hacía mucho tiempo, ya que las manecillas no se movían. Thomas se frotaba las manos intentando entrar en calor cuando oyó un sonido lejano, el silbido de un tren. Miró hacia las vías cubiertas de nieve y vio unas luces que se acercaban lentamente a través de la oscuridad. Un viejo tren, con vagones de madera oscura y ventanas empañadas por la escarcha, se detuvo frente a él sin hacer ruido. No había nadie en el andén aparte de él, y ninguna voz anunció el destino del tren. La puerta del vagón más cercano se abrió con un chirrido angustioso. En contra de todo instinto que le decía que se quedara donde estaba, Thomas subió al tren, buscando refugio del frío mortal del exterior. El interior del vagón era tan frío como el exterior. Las luces parpadeaban débilmente, proyectando sombras inquietantes en las paredes revestidas de madera. Thomas se dio cuenta de que no estaba solo. Había otros pasajeros sentados tranquilamente en los bancos del pasillo, pero algo les pasaba. Sus pieles estaban pálidas como la cera, sus ojos fijos en algún punto distante, y ninguno de ellos parecía respirar, ni siquiera parpadear. Intentó saludar a una mujer sentada junto a la ventanilla, pero ella no reaccionó. Tenía los labios entreabiertos, como si quisiera decir algo, pero no le salía ninguna palabra. El malestar empezó a crecer en su interior a medida que avanzaba por los vagones. Cada pasajero que encontraba le parecía más extraño que el anterior. Figuras inmóviles y silenciosas que parecían más estatuas que personas vivas. Cuando llegó al cuarto vagón, encontró algo aún más inquietante. Un gran espejo al final del pasillo reflejaba todo lo que había a su alrededor, excepto a sí mismo. Thomas sintió que un escalofrío le recorría la espalda al darse cuenta de que algo iba profundamente mal en aquel tren. «Este es el Soul Train», dijo una voz ronca detrás de él. Thomas se giró bruscamente y vio a un anciano vestido con un viejo uniforme de revisor. Sus ojos eran muy penetrantes y brillaban con una luz extraña. «¿A dónde vamos?», preguntó Thomas, intentando mantener la calma. «Al destino final», respondió enigmáticamente el revisor antes de desaparecer en la oscuridad del vagón contiguo. Thomas empezó a sentir cada vez más pánico mientras intentaba encontrar una salida. Corrió hacia la puerta más cercana e intentó abrirla, pero estaba firmemente cerrada. Al mirar por la ventanilla helada, lo único que veía era un paisaje desolado cubierto de nieve infinita. Ni vías, ni árboles, solo un vacío blanco sin fin. El tren comenzó a acelerar y las luces del interior de los vagones empezaron a parpadear violentamente. Las pálidas figuras de los asientos empezaron a moverse lentamente, girando la cabeza hacia él con movimientos rígidos y antinaturales. Sus ojos vacíos se clavaron en él. «No pertenezco a este lugar», gritó Thomas mientras intentaba abrir otra puerta. Pero entonces vio algo aterrador. Su propio reflejo apareció brevemente en el cristal de la ventana. Pero no era él. Era una versión distorsionada y cadavérica de sí mismo, con los ojos hundidos y la piel gris como los demás pasajeros. Desesperado, Thomas corrió hacia la parte delantera del tren con la esperanza de encontrar al conductor o alguna forma de detener esta pesadilla en movimiento. Cuando llegó a la cabina de control, la encontró vacía.
Los mandos estaban cubiertos de nieve y hielo, como si nadie los hubiera tocado en décadas. De repente el conductor reapareció detrás de él. «No puede escapar», le dijo con calma. «Este tren es para los que ya han cruzado la línea que separa a los vivos de los muertos». «Pero yo estoy vivo», protestó Thomas. El revisor se limitó a sonreír sombríamente antes de desaparecer de nuevo. Thomas cayó de rodillas mientras el tren continuaba su viaje a través de la interminable extensión blanca. Se dio cuenta de que no había salida. Estaba atrapado en aquel limbo entre mundos. A la mañana siguiente, cuando cesó la tormenta, los ferroviarios encontraron a Thomas sentado solo en un banco de la estación de Kuusamo, muerto de frío y con una expresión de terror en el rostro. Se dice que en las noches de fuertes nevadas aún es posible ver las luces de aquel misterioso tren recorriendo los paisajes helados de Finlandia. Pero los que suben nunca regresan para contar su historia. Cuarto, el lago helado. Era una noche fría y silenciosa en la campiña sueca, donde el invierno parecía convertirlo todo en un paisaje de cristal. El lago Eldvatn, lejos de la pequeña ciudad de Kiruna, era conocido por su gélida belleza y sus aguas, que se convertían en un espejo de hielo durante los meses más duros del año. A pesar de su aspecto sereno, los lugareños evitaban el lago. Había viejas historias, susurros sobre tragedias y desapariciones inexplicables. Pero para Anna, una joven patinadora decidida a perfeccionar sus movimientos, estas historias no eran más que tontas supersticiones. Anna tenía 22 años y soñaba con competir profesionalmente. El patinaje había sido su pasión desde la infancia y creía que el aislamiento del lago Eldvatn sería el lugar perfecto para practicar sin distracciones. Aquella noche especialmente gélida, decidió entrenar sola. La luna llena iluminaba el paisaje con un resplandor plateado, reflejándose en la nieve y el hielo del lago como un espejo celestial. Era un entorno casi mágico, o al menos lo parecía. Con los patines en los pies y un pesado abrigo que la protegía del frío cortante, Anna se deslizaba suavemente sobre la superficie helada. El viento susurraba entre los árboles que rodeaban el lago, pero ella estaba tan concentrada en sus movimientos que apenas notaba el inquietante silencio que envolvía el lugar. Por un momento, todo pareció perfecto. Giró y se deslizó con gracia, sintiéndose libre e invencible. Pero entonces algo interrumpió su concentración. Un sonido sordo procedente de debajo del hielo. Era como un latido rítmico, tenue al principio, pero pronto imposible de ignorar. Anna se detuvo en medio del lago, jadeando, tratando de identificar el origen del sonido. «Debe de ser el hielo que se mueve», pensó en voz alta, intentando convencerse de que era algo natural. Al fin y al cabo, los lagos helados a veces emitían sonidos extraños debido a la expansión y contracción del hielo. Pero los golpes continuaron, ahora más fuertes y cercanos. Anna sintió un escalofrío cuando se dio cuenta de que parecía provenir directamente de debajo de ella. Al arrodillarse sobre el hielo para investigar, vio algo que le hizo palpitar el corazón. Sombras indistintas que se movían bajo la superficie helada. Parecían pequeñas manos presionando el hielo transparente, como si algo o alguien intentara emerger de las profundidades. «Esto no puede ser real», murmuró Anna mientras retrocedía lentamente. Pero entonces los golpes cesaron bruscamente, sustituidos por un silencio opresivo. Permaneció inmóvil unos segundos antes de oír otro sonido, un leve susurro transportado por el viento helado. «Ven, juega con nosotros». Anna sintió que el pánico se apoderaba de su cuerpo. Intentó correr hacia la orilla del lago, pero sus patines resbalaron en el hielo liso, haciéndola caer estrepitosamente. Cuando miró hacia atrás, vio varias manos pálidas y heladas que empezaban a emerger de la superficie del lago.
Los dedos, finos y translúcidos, se aferraban al hielo como garras que intentaran arrancarse. Gritó pidiendo ayuda, pero su voz pareció ser engullida por la inmensidad de la noche. Seguían apareciendo manos, seguidas de rostros pálidos y ojos vacíos que la miraban fijamente. Eran niños, o al menos algo que parecían niños, con expresiones sombrías y cuerpos deformados por el hielo. Ana se esforzó por levantarse y patinar hacia la orilla, mientras las figuras espectrales empezaban a arrastrarse por el hielo detrás de ella. Todos sus movimientos parecían lentos y deliberados, pero se acercaban rápidamente. «Por favor, suéltenme», gritó desesperada. Pero los susurros continuaron. «Quédate con nosotros, para siempre». Cuando por fin llegó a la orilla del lago, Ana miró hacia atrás por última vez. Las figuras se habían detenido al borde del hielo, observándola con ojos vacíos que brillaban a la luz de la luna. Luego desaparecieron lentamente en la superficie helada, como si nunca hubieran estado allí. Cuando llegó a casa aquella noche, Ana temblaba, no solo por el intenso frío que aún sentía en los huesos, sino también por el terror que parecía haberse filtrado en su mente. Le contó la historia a su madre, que palideció al oír los detalles. «El lago Eldvatn», comenzó su madre titubeando. «Hay algo que debes saber». Ana escuchó atentamente mientras su madre le explicaba las viejas historias sobre el lago. Historias que ella siempre había creído que no eran más que leyendas locales para asustar a los niños desobedientes. Décadas atrás, durante un invierno especialmente crudo, un grupo de niños del pueblo había ido a jugar al lago helado sin la supervisión de un adulto. El hielo cedió bajo sus pies mientras corrían y reían despreocupadamente. Ninguno sobrevivió. Desde entonces, los aldeanos creían que sus almas habían quedado atrapadas en el lago, condenadas a vagar bajo el hielo hasta encontrar compañía con la que compartir su oscuro destino. «Tuviste suerte», dijo su madre con los ojos llorosos. «Muchos no pueden escapar». Durante los días siguientes, Ana intentó seguir con su vida con normalidad, pero algo había cambiado en su interior. Por la noche, soñaba con los niños bajo el hielo, sus rostros pálidos y sus manos extendidas hacia ella como si suplicaran ayuda o venganza. Una semana después de aquella fatídica noche en el lago, Ana decidió volver allí durante el día para enfrentarse a sus miedos y demostrarse a sí misma que todo había sido una alucinación causada por el frío extremo y la soledad. Pero cuando llegó al lago Eldvatn, a la clara luz del sol invernal, no encontró más que una superficie perfectamente lisa y silenciosa de reluciente hielo. Sin embargo, mientras caminaba por la orilla del lago helado, juró que volvió a oír aquel sonido familiar, golpes apagados procedentes de las profundidades. Y entonces llegó el susurro: «Ven, juega con nosotros». Nunca se volvió a ver a Ana después de aquel día. Los lugareños siguen evitando el lago Eldvatn hasta el día de hoy. Dicen que en las noches más frías se pueden oír las risas de los niños resonando en el viento o ver sombras moviéndose bajo el hielo a la luz de la luna llena. Y quienes se atreven a acercarse demasiado pueden sentir manos heladas que tiran de ellos hacia abajo, donde las almas perdidas esperan pacientemente la compañía eterna en la fría oscuridad de las profundidades del lago helado. 5. La criatura de las nieves eternas. La helada inmensidad del Ártico era un lugar donde reinaba el silencio absoluto, solo interrumpido por el sonido del viento cortante y el ocasional crujido del hielo. Fue en este entorno inhóspito donde un equipo de científicos se embarcó en una ambiciosa expedición para estudiar las profundas capas de hielo y los secretos que podrían esconderse bajo ellas. Dirigido por el renombrado glaciólogo Dr. Erik Lindström,
El grupo incluía expertos en biología, geología y climatología, todos deseosos de desentrañar los misterios de uno de los lugares más remotos del planeta. La base de la expedición se estableció en una zona aislada del norte de Groenlandia, donde las temperaturas descendieron por debajo de los -40 °C. El objetivo principal era investigar formaciones anómalas detectadas por satélite, cuevas ocultas bajo la antigua capa de hielo. Lo que allí encontrarían era algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Tras días de cuidadosa perforación, el equipo llegó por fin a una caverna subterránea. La entrada era estrecha, pero al descender con antorchas y equipo, descubrieron un espacio vasto e impresionante. Las paredes estaban hechas de hielo cristalino que reflejaba la luz como un caleidoscopio, creando una belleza casi sobrenatural. Sin embargo, el aire del interior era pesado, cargado de una inexplicable sensación de incomodidad. «Esto es increíble», dijo la bióloga doctora Sofía Anderson mientras examinaba las formaciones de las paredes. «Este lugar debe de tener millones de años». Pero había algo más en la cueva. En el centro del espacio principal encontraron una estructura inusual, un enorme bloque de hielo oscuro distinto a todo lo que habían visto antes. Parecía palpitar ligeramente bajo la luz de las linternas, como si tuviera vida propia. «¿Es una formación natural?», preguntó el geólogo Mark Evans, dubitativo. «No estoy seguro», respondió Eric mientras se acercaba con cautela. «Pero tenemos que documentarlo». Mientras intentaba recoger muestras del hielo oscuro, algo sucedió. Un sonido profundo resonó en la cueva, un ruido gutural que parecía provenir de las profundidades de la tierra. La temperatura bajó aún más y las luces de las linternas empezaron a parpadear. «¿Alguien más ha oído eso?», preguntó Sofía con voz temblorosa. Antes de que pudieran reaccionar, el bloque de hielo empezó a resquebrajarse. Las grietas se extendieron rápidamente por la superficie hasta que estalló en fragmentos afilados como cuchillas. De su interior surgió algo que parecía imposible, una criatura hecha de nieve compacta y oscuridad pura. Sus ojos brillaban con una luz azul fantasmal y su cuerpo parecía moldearse continuamente, como si formara parte del propio hielo circundante. El caos se apoderó de la cueva. La criatura avanzaba a una velocidad aterradora. Su forma indistinta se movía como una sombra viviente por el suelo helado. Mark fue el primero en ser alcanzado. Un breve grito resonó antes de que su cuerpo desapareciera en las oscuras profundidades de la cueva. «¡Corred!», gritó Eric mientras intentaba guiar a los demás hacia la salida. Pero escapar no sería tan sencillo. La criatura parecía conocer todos los rincones de la cueva y los perseguía sin descanso. Sofía tropezó mientras corría y sintió que algo frío le agarraba el tobillo. Gritó mientras era arrastrada hacia la oscuridad sin que sus compañeros pudieran ayudarla. Los supervivientes restantes, Eric, el ingeniero Sam Carter y la climatóloga Rachel Meyer, consiguieron llegar a la estrecha entrada de la cueva y bloquearon temporalmente el paso con maquinaria pesada. Jadeantes y aterrorizados, intentaron procesar lo que acababa de ocurrir. «¿Qué demonios ha sido eso?», preguntó Rachel con lágrimas en los ojos. «No lo sé», respondió Eric, «pero no podemos dejar que salga de aquí». Atrapados en el Ártico con suministros limitados y temperaturas mortales en el exterior, los tres sabían que estaban en una carrera contrarreloj, tanto para sobrevivir como para evitar que la criatura escapara a la superficie. Pero la opresiva sensación de sentirse observados nunca les abandonó. Durante la noche siguiente, mientras intentaban descansar en la base improvisada junto a la cueva, oyeron sonidos procedentes del exterior, grietas en el hielo y algo que arañaba las paredes exteriores de la estructura. «Es aquí», susurró Sam mientras levantaba un improvisado piolet.
De repente, las luces se apagaron por completo. En la oscuridad absoluta, los gritos resonaron en la base mientras la criatura atacaba de nuevo. Cuando las luces volvieron a encenderse brevemente gracias al generador auxiliar, Eric vio cómo la monstruosa sombra se llevaba a Rachel, con los ojos muy abiertos, congelados, de puro terror. Ahora, solo con Sam, Eric sabía que tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Decidieron volver a la cueva con la esperanza de encontrar alguna forma de contener o destruir a la criatura antes de que pudiera escapar definitivamente. Cuando regresaron al lugar donde empezó todo, notaron algo extraño. Inscripciones antiguas en las paredes de la cueva que habían pasado por alto antes en su prisa. Los símbolos parecían contar una historia, una advertencia sobre una antigua entidad atrapada en el hielo por civilizaciones ya desaparecidas. «Esto no es solo un fenómeno natural», dijo Eric mientras escudriñaba frenéticamente los símbolos. «Esta cosa fue sellada aquí por una razón». Pero antes de que pudieran descifrar más detalles o formular un plan, volvieron a sentir esa presencia helada detrás de ellos. Sam intentó luchar con todas las fuerzas que le quedaban, pero fue inútil. Desapareció en segundos en las garras de la criatura. Eric corrió desesperadamente hasta llegar al punto más profundo de la cueva, donde encontró algo inesperado. Un extraño artefacto enterrado en el hielo, posiblemente parte del mecanismo utilizado para aprisionar a la criatura originalmente. Con sus últimas fuerzas, y sabiendo que no había otra salida, activó el artefacto sin comprender del todo cómo funcionaba. Una ráfaga de luz azul llenó la cueva mientras sentía cómo el frío extremo se apoderaba de su cuerpo. Días después, cuando un equipo de rescate llegó al lugar tras perder el contacto con la expedición original, solo encontraron silencio absoluto. La entrada de la cueva volvía a estar sellada por gruesas capas de hielo recién formado. Pero nadie encontró rastro alguno de los científicos desaparecidos. Dicen que en las noches más frías del Ártico se oyen ecos lejanos, procedentes de aquella remota región, sonidos guturales mezclados con el viento helado, como si algo esperara pacientemente bajo el hielo eterno a ser despertado de nuevo. 6. El Hotel del Silencio Blanco. Era una dura noche de invierno en Noruega, con el viento aullando como un lamento y la nieve cayendo sin cesar. Lars, un viajero solitario, conducía por una carretera desierta en dirección norte. Estaba agotado tras varias horas al volante y la tormenta de nieve le impedía ver más allá de unos metros. Cuando vio las luces de un hotel aislado junto a la carretera, sintió un alivio inmediato. Necesitaba refugio y aquel lugar parecía ser su única opción. El hotel era un viejo edificio de paredes blancas que casi se camuflaban en el paisaje nevado. Un letrero oxidado se mecía con el viento, mostrando el nombre, Hotel White Silence. Lars aparcó el coche y entró corriendo, tiritando. El vestíbulo era pequeño y austero, pero estaba caldeado por una chimenea crepitante. Detrás del mostrador, un anciano de rostro inexpresivo le saludó. «Necesito una habitación para esta noche», dijo Lars, tratando de sonar despreocupado. El recepcionista asintió en silencio y le entregó una llave sin hacer preguntas. No hubo más palabras. Algo en el comportamiento de aquel hombre le incomodó, pero estaba demasiado cansado para pensar mucho en ello. Mientras subía a su habitación en el segundo piso, Lars notó algo peculiar. Los pasillos estaban extrañamente silenciosos. No se oían pasos ni voces procedentes de otras habitaciones. Al pasar junto a algunas puertas entreabiertas, vio figuras sentadas en sillas o tumbadas en camas, tan quietas como estatuas. No le miraban ni reaccionaban ante su presencia. En la habitación 207, Lars encontró una cama sencilla y una ventana cubierta de hielo.
El silencio era absoluto, hasta el punto de que podía oír su propia respiración resonando en el pequeño espacio. Tratando de sacudirse el creciente malestar, se tiró en la cama y cerró los ojos. Pero el sueño no llegó. A primera hora de la mañana, Lars se despertó por un sonido lejano, algo parecido a pasos arrastrándose por el pasillo. Se levantó y abrió la puerta para investigar. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de ser observado era innegable. Al volver al dormitorio, se fijó en algo en lo que no había reparado antes: un viejo espejo colgado en la pared frente a la cama. En el reflejo del espejo vio algo que le aceleró el corazón. Había una figura de pie detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Convencido de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, Lars decidió explorar el hotel para intentar calmar los nervios. Bajó de nuevo al vestíbulo y encontró a la recepcionista todavía sentada en el mostrador, tan quieta como antes. «¿Este lugar es siempre tan tranquilo?», preguntó Lars. El hombre levantó lentamente la vista y contestó con voz ronca: «Aquí todo el mundo prefiere el silencio». Lars sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Miró a su alrededor y vio a otros invitados sentados en los sillones cerca de la chimenea. Todos estaban inmóviles y evitaban el contacto visual con él. Era como si fueran sombras de personas, físicamente presentes, pero ausentes en espíritu. Decidido a salir de allí por la mañana, Lars volvió a su habitación e intentó dormir de nuevo. Pero los sonidos continuaban: pasos en los pasillos, susurros procedentes de las paredes y risas apagadas que parecían surgir de la nada. Cuando por fin amaneció, o al menos cuando creyó que había amanecido, Lars bajó las escaleras con sus cosas listas para irse. Pero algo iba mal. Las ventanas del vestíbulo estaban cubiertas por una gruesa capa de hielo que impedía cualquier visibilidad exterior. Además, cuando intentó abrir la puerta principal del hotel, no se movió. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en voz alta. La recepcionista se limitó a sonreír enigmáticamente y señaló un cuadro colgado en la pared detrás de él. Era una fotografía antigua en la que aparecía un grupo de personas posando delante del hotel. Pero entre ellas había alguien que parecía ser él mismo. Lars retrocedió conmocionado mientras intentaba comprender lo que significaba. Fue entonces cuando se dio cuenta. No recordaba cómo había llegado allí la noche anterior, ni siquiera detalles concretos de su viaje anterior. Desesperado por salir de aquel lugar infernal, Lars corrió por los pasillos intentando encontrar otra salida, pero los pasillos parecían cambiar constantemente. Aparecían puertas donde antes no había nada. Las escaleras conducían a pisos inexistentes. Mientras corría sin rumbo por el laberíntico hotel, empezó a ver figuras en los ángulos de su visión periférica, los otros huéspedes, que ahora le miraban directamente con ojos vacíos y expresiones sombrías. «No puedes irte», dijo una voz femenina detrás de él. Lars se dio la vuelta y vio a una mujer pálida vestida con ropa vieja al final del pasillo. «Ya perteneces aquí», continuó antes de desaparecer como el humo. Nunca más se volvió a ver a Lars fuera del Hotel Silencio Blanco. Dicen que quienes pasan por la carretera durante las tormentas de nieve aún pueden ver las luces del hotel brillando a lo lejos. Pero nadie que entre vuelve jamás. Y si escuchas con atención mientras conduces por esas carreteras desiertas durante el crudo invierno, podrías jurar que oyes risas apagadas mezcladas con el viento helado, ecos de las almas atrapadas en el silencio eterno de aquel hotel maldito. 7. El pueblo enterrado en la nieve. En las remotas montañas de Siberia, donde el invierno no cesa y la nieve se amontona en capas eternas, un equipo de exploradores buscaba un misterio geológico. Dirigido por el arqueólogo Dr. Viktor Ivanov,
El grupo estaba equipado para enfrentarse a las condiciones más adversas. Durante semanas, habían estudiado mapas antiguos y relatos de viajeros que mencionaban un pueblo perdido, enterrado bajo la nieve y olvidado por el tiempo. Para muchos, no era más que una leyenda, pero Víctor creía que allí se escondía algo real. Tras días caminando por montañas cubiertas de un interminable manto blanco, por fin divisaron algo insólito: estructuras que emergían de la nieve. Eran los tejados de casas antiguas, visibles solo porque una tormenta reciente había dejado parte de ellos al descubierto. El pueblo parecía congelado en el tiempo, cada edificio cubierto de capas de hielo que brillaban a la tenue luz del sol invernal. «Lo hemos conseguido», dijo Víctor con entusiasmo. «Esta es la aldea que buscábamos». Los exploradores empezaron a cavar para dirigirse hacia las casas. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de las palas cortando la nieve y el viento helado que silbaba entre las montañas. Cuando por fin consiguieron entrar en la primera casa, encontraron muebles viejos todavía en su sitio, como si sus habitantes se hubieran marchado con prisas. Pero algo parecía ir mal. No había señales de vida ni cuerpos. Solo un vacío inquietante. A medida que avanzaban por el pueblo, encontraban más pruebas de que allí había ocurrido algo siniestro. En una de las casas más grandes, descubrieron un cofre cerrado. Cuando lo abrieron, encontraron viejos diarios escritos en ruso arcaico. Víctor comenzó a traducir las páginas, mientras los demás exploraban los alrededores. Los relatos de los diarios eran inquietantes. Describían cómo los aldeanos se habían enfrentado a un invierno especialmente cruel décadas atrás. Las cosechas habían fracasado y el hambre se había apoderado de la comunidad. Desesperados, los líderes de la aldea decidieron realizar antiguos rituales para invocar ayuda sobrenatural. Las páginas hablaban de cánticos realizados bajo la luna llena y sacrificios sobre hielo. «Esto es una locura», dijo Víctor mientras leía en voz alta a los demás. «Creían que podían invocar a Chernobog, el dios eslavo de la oscuridad y el caos». «Eso explica por qué abandonaron este pueblo», preguntó Irina, una de las geólogas del grupo. «Tal vez», respondió Víctor, pero su expresión mostraba una creciente preocupación. Aquella noche, mientras acampaban dentro de una de las casas para protegerse del frío extremo del exterior, empezaron a oír ruidos extraños. Era como si algo se moviera bajo la nieve. Pisadas pesadas y arrastradas que resonaban en el silencio absoluto. «Debe de ser el viento», dijo Sergei, tratando de calmarlos. Pero entonces oyeron un sonido más claro, un rugido grave y gutural procedente del centro del pueblo. Todos salieron corriendo a investigar y encontraron una abertura en el hielo que antes no existía, un agujero profundo que parecía adentrarse en la tierra. «Eso no estaba aquí antes», dijo Irina con voz temblorosa. Víctor miró el agujero con aprensión. «Si los diarios están en lo cierto, quizá hayan conseguido invocar algo». Mientras discutían qué hacer, la temperatura bajó bruscamente. El aire a su alrededor parecía congelarse en sus pulmones con cada respiración. Fue entonces cuando lo vieron. Una sombra gigantesca que emergía lentamente del agujero en el hielo. La criatura parecía estar hecha de nieve compactada y oscuridad pura, con ojos que brillaban de un rojo intenso que cortaban la oscuridad circundante. «¡Corred!», gritó Víctor mientras todos se dispersaban presas del pánico. La criatura avanzaba a una velocidad aterradora, moviéndose como una avalancha viviente. Uno de los exploradores fue atrapado de inmediato. Su grito resonó por todo el pueblo antes de ser abruptamente silenciado. Los supervivientes corrieron hacia las casas restantes con la esperanza de encontrar refugio o alguna forma de escapar, pero parecía que la propia aldea estaba en su contra.
Las puertas no se abrían, los pasillos conducían a callejones sin salida y el sonido de las pesadas pisadas de la criatura se acercaba cada vez más. En el interior de una de las casas más grandes, Víctor encontró más páginas de viejos diarios esparcidas por el suelo. Una de ellas describía cómo sellar al espíritu si se despertaba. Era necesario llevar a cabo el ritual a la inversa del original, pero esto requeriría un valor y un tiempo que, evidentemente, no tenían. «Tenemos que intentarlo», dijo Víctor a los pocos supervivientes que quedaban. Con una prisa desesperada, empezaron a preparar el ritual, utilizando los símbolos descritos en los diarios y los objetos encontrados en las casas abandonadas. Mientras tanto, podían oír a la criatura merodeando fuera, con sus rugidos sacudiendo las frágiles paredes de los edificios. Justo cuando empezaban el canto final del ritual, la criatura irrumpió por la puerta principal de la casa donde estaban escondidos. Era enorme e imponente. Sus ojos rojos brillaban con furia, mientras avanzaba lentamente hacia el grupo. «¡Seguid!», gritó Víctor, mientras intentaba distraer al monstruo con una antorcha improvisada. El cántico alcanzó su clímax cuando Irina pronunció las últimas palabras descritas en el diario. Un fuerte viento recorrió la casa, mientras la criatura lanzaba un rugido ensordecedor antes de desplomarse en una nube de nieve y oscuridad que desapareció en el aire helado. Cuando todo terminó, solo Víctor e Irina quedaron con vida en el pueblo sepultado por la nieve eterna. Sabían que tenían que salir de allí antes de que algo más fuera despertado por las fuerzas ancestrales de aquel lugar maldito. Mientras regresaban a las montañas en absoluto silencio, llevando solo sus diarios como prueba de a lo que se habían enfrentado, ambos sabían que nunca podrían contar toda la verdad sobre lo ocurrido en aquella aldea olvidada por el tiempo, porque nadie les creería. Y en las noches más frías del invierno siberiano se dice que aún pueden oírse rugidos graves que resuenan por las montañas, como si algo esperara pacientemente el momento adecuado para despertar de nuevo. Y estas fueron las 7 historias de terror relacionadas con noches frías y cubiertas de nieve. ¿Qué te han parecido? ¿Cuál te ha dado escalofríos? Comenta abajo. Me encantaría saberlo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta. Eso ayuda mucho a que el canal crezca y te traiga aún más historias de miedo. Hasta la próxima. Y cuidado con las noches heladas.